El diputado Jean Luis Rodríguez de la provincia El Ceibo está con nosotros esta mañana para tratar un tema importante para esa comunidad y es la situación de la carretera El Ceibo-Miches. La carretera que dice Nieve, que le hicieron ¿con qué nieve? Saliva y ceniza. La pegaron, una argamasa, con mampostería. Pero hay que escupir mucho, Nieve. Hoy, ¿tú sabes lo que escupen esa gente? ¿Tú sabes los hojaldres que traga esa gente? Vamos a escuchar lo que dice el diputado Rodríguez. Buenos días. Muy buenos días, doña Altagracia, Ricardo. Un placer estar aquí con ustedes en esta mañana. Nosotros denunciamos hace alrededor de 15 días y agradecemos el gesto de ustedes de invitarnos a conversar sobre este tema en particular, que nosotros depositamos cumpliendo con uno de nuestros roles como legislador en la República Dominicana, que es el que tiene que ver con el tema de la fiscalización, un proyecto de resolución que busca que se aperture una investigación con respecto al tema de la carretera El Ceibo-Miches. Una carretera que le costó al Estado Dominicano y a la provincia del Ceibo, porque es una inversión que se hizo en nuestra provincia, alrededor de 694 millones de pesos. Esta carretera, que fue construida en el año 2015, a tan solo 2 años de su construcción, con el paso del huracán María, fue afectada quizás en más de un 50% esta infraestructura. ¿Qué me llamó a la atención? Y fue fundamentalmente por lo que presentamos este proyecto de resolución, fue que no se trata solamente de la carretera El Ceibo-Miches, sino que esta constructora de nombre MOL ha construido varias obras, entre ellas la carretera Guananí-Coimber en Puerto Plata, la del Rincón de Yubó en Bonao y la de Guáco-La Llanada-Añil en La Vega. Estas 3 carreteras guardan ciertas similitudes con las nuestras, en el sentido de que fueron carreteras que se hizo una cuantiosa inversión de recursos y poco tiempo después de que estas carreteras fueron entregadas al pueblo dominicano, han sufrido problemas muy similares a los que sufrió la carretera El Ceibo-Miches. Entonces, cuando vimos esto, dijimos, bueno, pero al parecer aquí hay un problema grande con respecto a los diseños que se están desarrollando por parte de esta constructora, la constructora MOL, y con respecto a la inversión cuantiosa de recursos que se ha hecho y que al final caemos en la misma situación, que estas carreteras se han visto totalmente deterioradas. A mí me choca una cosa, yo no sé si la producción nos puede ayudar, pero fíjense los materiales que están en el anuncio que acabamos de ver y después pongan la carretera rota. Da la impresión de que ahí está, ese es el anuncio del gobierno. Ustedes van a ver los materiales que se van a presentar con lo que están trabajando. Un momentito. Mire cuánta maquinaria, cuánta cosa. Miren los materiales, esos son gaviones. Vamos a ver, ahorita salen otro tipo de materiales que uno ve, mira cómo está el material ahí. Vamos a ver, asfalto. Entonces vamos a ver la carretera rota, que es la que dice Nieve, que parece que es saliva con ceniza. Por la forma, ese todavía es el anuncio. Vamos a ver las imágenes de la carretera rota, donde se ve lo que hay debajo del asfalto. Sí, que es bastante... Se ve la capa y se ve el asfalto y abajo no hay que tierra. Ser un técnico para saber. Sí, que abajo se ve la arcilla, porque casi arcilla lo que se ve debajo. Yo no sé por qué ocurrió eso. Y uno no es ingeniero, pero a lo mejor los ingenieros le pueden... En el caso nuestro en el Congreso, lo que estamos queriendo denunciar. Una zona linda esa resolución. Esa zona es muy bonita, diputado. Sí, preciosa. La verdad que es maravilloso ese paisaje que tenemos en esta carretera y en todo lo que tiene que ver. ¿Cuántos kilómetros tiene esa vía? Son alrededor de 20 kilómetros más o menos. Es corta. Sí, sí. Es totalmente de montaña prácticamente desde que inicias. ¿Conecta el Ceibo con Miches? Con Miches, correcto. ¿Por qué área? ¿Por Pedro Sánchez? ¿Por Pedro Sánchez? Desde Pedro Sánchez. Ay, que esa zona es lindísima ahí. Sí, sí, precioso. Ahora, ¿qué hemos querido denunciar? Que este proyecto de resolución nosotros lo introducimos en la Cámara de Diputados en octubre del año pasado y todavía a la fecha no se nos ha puesto ni siquiera en agenda. Entonces, esas son de las cosas que uno como legislador le preocupa bastante, porque se nos hace difícil poder cumplir con una función tan importante
para el pueblo dominicano, como es el tema de la fiscalización, que cuando en un momento determinado a la mayoría absoluta que tenemos en el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana no le interesa un tema, pues lamentablemente o se engaveta, como es el caso de lo que creo que está pasando con este proyecto, o cuando se presenta en el hemiciclo es rechazado por la mayoría del Pleno del Partido de la Liberación Dominicana. Como autoridad de la provincia, ¿no ha tenido contacto ni comunicación con el Ministerio de Obras Públicas? Nosotros visitamos el año pasado al ministro de Obras Públicas, el año pasado, precisamente, correcto, con respecto a que el Ceibo fue declarada en noviembre del año 2016 como una provincia en estado de emergencias y se asignaron una cantidad cuantiosa de recursos para una serie de obras de la provincia que al final no fueron realizadas ninguna. Nosotros en ese momento hablamos con el ministro y le externábamos nuestra preocupación, no solamente porque todavía no había pasado el tema del huracán María, sino de otros temas de unas carreteras, de unos caminos vecinales y puentes que se fueron totalmente destrozados con las lluvias de noviembre del año 2016 y que todavía están en igual estado. Él nos prometió en ese momento que unos meses después, me parece que fue como en febrero, que en abril se iban a empezar a ejecutar estas obras y lamentablemente todavía las estamos esperando. Pero usted dice que cuando se declaró en emergencia se asignaron fondos específicos. Sí, recuerde, se supone que cuando un fondo se asigna tiene un destino. No, y aparecen ejecutados. ¿Aparece ejecutado? Aparecen ejecutados en el caso de la asignación de ese año de la provincia, que fue una asignación de 361 millones en el caso de la provincia, pero se aumentaron alrededor de 330 por el concepto de estado de emergencias, y en la oficina de acceso que nosotros tenemos en la Cámara de Diputados, que es la UACEP, que nos permite ver el tema de la ejecución presupuestaria, nosotros podemos ver en el caso de nuestra provincia que habían 633 millones, me parece, si la memoria no me falla, y que esos 633 millones fueron ejecutados. Lamentablemente uno se pregunta dónde fueron invertidos esos recursos, porque no hemos visto ese gran cambio, al igual que el hospital. Sí, le iba a preguntar del hospital Gregorio Hernández. No, ¿Cómo se llama? Teófilo Hernández. Teófilo Hernández. Teófilo Hernández. ¿Cómo está el hospital? Porque estaba intervenido. Lamentablemente en condiciones bastante lamentables, donde nuestros ciudadanos y ciudadanas no tienen acceso a una salud de calidad porque no existe ni siquiera los insumos básicos para la gente poder tener terminaron una debida atención de reconstrucción. Salud. La reconstrucción en el año 2013, el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, se comprometió que para el año 2015 iba a ser entregado el hospital en una intervención que él tuvo con respecto al hospital Dr. Teófilo Hernández. Lamentablemente, estamos en el año 2018 y aún esa reconstrucción no ha sido terminada. Hay otro proyecto de resolución que vamos a presentar en los próximos días solicitando también una investigación con respecto a la remodelación del hospital Dr. Teófilo Hernández. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 3 años, aunque no me tocó, porque iniciamos en el año 2016 a ser legislador, evalué años anteriores los presupuestos que se aprobaron en el Congreso que tenían que ver con nuestra provincia y me encontré que desde el año 2015 está siendo presentada una partida presupuestaria para la remodelación del hospital de 24 millones o alrededor de 26 millones promedio año tras año y que lamentablemente el hospital no avanza y no se termina. Entonces van 4 presupuestos con el presupuesto del año 2018 que con partidas similares de 24 a 26 millones de pesos aparecen finalmente ejecutadas al cierre de cada año y que aún no se termina el hospital. Y también queremos que se procure una investigación y ver qué está pasando, si al final los fondos, la USOE, que es la que tiene la responsabilidad, lo está desviando para otra obra o si realmente se le han asignado a una compañía constructora y no ha dado feliz término a la construcción del hospital. Santa Cruz del Ceibo, su provincia, señor diputado, está entre los 10 pueblos más pobres del país. Entre los 5. Entre los 5 la quinta provincia más pobre del país. Y eso ha sido una estela larguísima que siempre está entre los más pobres. ¿Cómo es posible que con tantos recursos, tanta tierra, caña, municipios preciosos, playas como la de Miche, sea un pueblo tan pobre? ¿Qué pasa allí? Falta de inversión, yo atribuyo fundamentalmente de parte del gobierno. Nosotros en esta semana hubo un movimiento, la semana pasada, donde había una caricatura que salió en un medio de circulación nacional, donde le preguntaban a una niña que si ella
que qué iba a hacer en sus vacaciones. Y ella decía, bueno, si saco buenas notas, voy a Nueva York, pero de lo contrario voy al Ceibo. Como queriendo decir, sí, como queriendo decir que lo peor que podía haber era ir al Ceibo. Y la verdad que eso desató todo un movimiento en nuestra provincia de defensa a nuestra cultura, a como usted decía, don Ricardo, lo que tiene que ver con el paisaje, con lo que tiene que ver con nuestro turismo de montaña, de playas, nuestros campos que son maravillosos. Ganadería. Nuestra ganadería, nutra cultura, el tema de nuestra corrida de toros. Pero lo cierto es que la mayoría de la gente es pobre, señor Rodríguez. Lamentablemente, pero ciertamente lo que ha hecho falta es voluntad por parte del gobierno de resolver problemas y temas básicos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el tema del agua potable, que desde el año 2004 hasta la fecha, acueductos que quedaron en esa época en más de un 80% aún no han sido terminados por falta de continuidad de Estado. El tema del alcantarillado sanitario en el 2004 quedó en un 90% y usted va ahora y esa obra no está ni siquiera en un 15%, porque se deterioró totalmente. Se deterioró el 90% que tenía. Yo he visto animales comiendo ahí, en donde estaba la planta de tratamiento, en un 90%, era prácticamente un 10% lo que hacía falta para culminarlo. Entonces tenemos problemas de agua potable, problemas de salud con respecto al hospital, una demanda que tiene nuestra población, que es un proyecto de resolución que ya fue aprobado de nosotros en la Cámara de Diputados, que solicitamos que se construya una universidad en nuestra provincia, que con el nivel de pobreza que tenemos, lamentablemente, la mayoría de jóvenes, aún con una capacidad enorme y un gran talento, generalmente no pueden asistir a la universidad porque no tienen los recursos para venir a Santo Domingo, para desplazarse a otra provincia, para estudiar una carrera, y tampoco tenemos acceso a carreras técnicas, por ejemplo, en nuestra provincia, más allá de unos buenos politécnicos que tenemos que han podido mejorar un poco esa difícil situación. Una última pregunta, delega, porque como no sé algunas cosas, la constructora Mole estaba viendo aquí, que es propiedad del ingeniero Osorio, ¿de Bonao? De Bonao, de su pueblo. Ha tenido problemas en 3 carreteras, según refiere la prensa. Sí, yo la citaba anteriormente. Sí, pero la pregunta es, ¿no puede el Congreso, en su calidad de alguna manera de supervisor de lo que hace el Ejecutivo, objetar una empresa que está actuando con estos parámetros? Habría que ver la disposición. Yo reitero, es lamentable que en el Congreso, cuando a un sector que es el mayoritario no le interesa que un tema llegue a feliz término en el sentido de lo que beneficie en un momento al pueblo dominicano, pues eso es bastante limitado. Por eso, de una manera de no querer avasallar, que pudiéramos tener medidas más drásticas a través de proyectos, solicitando interpelaciones y ese tipo de cosas, solicitamos simple y llanamente que se abriera una investigación para tratar de que pudiera ser posible. Pero mire cómo, aunque es algo que no involucra una medida tan fuerte, de todos modos se nos ha hecho bastante difícil que el Congreso conozca esta petición de investigación. Imagínense que fuera una medida drástica como la que usted está manifestando en estos momentos. Pues muchísimas gracias al diputado del Partido Revolucionario Moderno por la provincia del Ceibo, Jean Luis Rodríguez. Está defendiendo los intereses de su comunidad. Regresamos en breve.